con la lección del día de hoy. Resulta que esta semana vamos a ver un tema, o bueno, vamos a ver dos temas en un solo bloque, ¿sí? Ahorita al final de la clase, Ana, le despejo la duda, porque es que tenemos el tiempo justo para ver los dos temas, ¿sí? Ahorita saco unos minuticos y me dicen cuál punto es. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver el informe y la publicidad. Entonces, la clase de hoy nos tiene que alcanzar para ver el informe, en la que sigue abordamos la publicidad, la totalidad de las tipologías concernientes a la publicidad, y ya el viernes haríamos un único formulario para las dos cosas. ¿Sí queda claro eso o no? Es decir, vamos a ver dos temas. Uno en la clase de hoy, otro en la clase siguiente, y el viernes hacemos un formulario que evalúe los dos temas. ¿Fácil, sí o no? Bueno, entonces por favor saquen sus respectivas agendas o cuadernos donde anoten, donde estén tomando los apuntes, y van a colocar a manera de título, ¿sí? A manera de título, van a colocar el informe. ¿Profe, como título qué? El informe. El informe. Eso. Vamos a ver, ojalá nos rinda el tiempo. Si no alcanzamos, si de pronto nos quedamos colgados con el informe, en la clase siguiente lo terminamos y vemos la totalidad de tipologías y de rasgos de la publicidad. Pero pues la idea es que las dos clases nos alcancen para los dos temas. Igual son relativamente sencillos. Entonces, van a colocar allí, a manera de definición, después del título, párrafo donde vamos a definir qué viene siendo un informe. Ahí está, ¿cierto? Es un texto de carácter expositivo en donde se describen de manera detallada las características, cualidades y o contexto de algún asunto o hecho concreto. ¿Sí? Los informes, algunos rasgos de los informes, como su función, es decir, su finalidad o objetivo, varían dependiendo del tipo de informe, porque hay varios tipos de informe. Entonces, a cada tipo de informe corresponde un propósito un poquito diverso. Pero en términos muy generales, esta definición que tenemos allí aplica para todos esos informes. Es una definición muy, como les digo, muy general, muy escueta, pero vale para todos los informes. Se trata de un texto expositivo porque busca justamente exponer algo, ¿cierto? En esa exposición se describe de manera más o menos detallada características, cualidades o algún hecho o asunto en específico, ¿sí? ¿Qué los temas? Bueno, distintos tipos de informe abordan distintos tipos o clases de temas, ¿sí? Ya vamos ahorita más adelante a ir abordando eso. Entonces, esa como una definición estándar. Después de eso coloquen punto aparte, punto y aparte, y acá, en el parrafito que sigue, esto lo complementa, ¿cierto? Termina de concretar un poco esa definición. Se trata de un escrito ordenado basado en el análisis y en la observación. También hace parte de la definición, solamente que esas dos líneas, digámoslo así, detallan un poquito más. Teacher, las hemos pegado, las separamos también. Pues están separadas por el punto, ¿cierto? Pero sí sería mejor que lo separen en un parrafito aparte. El párrafo puede ser cortico, no hay ningún problema. Que son ideas diferentes, ¿cierto? Bueno. Cuando lleguen ahí, me avisan. Y copiamos a manera de subtítulo la finalidad o propósito. ¿Sí? Ustedes ya saben ya más o menos cómo es que abordamos las tipologías en los temas. El título, la definición, donde concretamos pues de qué se Yo me trata. acabo de acordar de una cosa. ¿Qué? Es que en el formulario que usted nos mandó yo no entendí una pregunta. ¿Ay, qué hago?
Pues yo le puse que me preguntara, que me la dijera bien en clase, porque no sé, está como muy confusa. Ahorita, a lo que terminemos parte de las tipologías, dejamos unos 5 minutos para despejar esas dudas que tengan del formulario. Listo, profe. Bueno, ya. Me avisan con las manitos o me confirman pues que ya están allí al día con el párrafo. Eso. Bueno, vamos entonces con la finalidad o propósito. La finalidad o propósito de los informes depende del tipo de informe, ¿sí? Pero en términos muy generales, presupone la necesidad de dar a conocer a otros algo que sucede, ¿sí? Registrar una serie de hechos, de acontecimientos, informar, por eso se llama informe, ¿sí? Entonces, finalidad o propósito está sujeto o sujeta al tipo de informe, ¿sí? Ahorita vamos a ver los tipos de informes y vamos a ver cómo cambia esa finalidad. Pero en últimas todos buscan como lo mismo, le apuntan a lo mismo, dar a conocer algo, informar. Vamos entonces a los elementos estructurales. A manera de subtítulo colocan estructura. Después de eso, subtítulo, estructura. ¿Qué sería lo primero? En cuanto a los elementos estructurales, ¿qué sería lo primero que colocamos en El un informe? inicio. Antes del inicio, Steven, ¿qué va? El título, ¿no? Eso, el título, muy bien. Exactamente. Lo primero es el título, ¿sí? Póngale un guioncito, una letra, un número, como quieran para que empiecen a numerar los elementos estructurales. Por ejemplo, yo lo puse con un guión. Guión, primer elemento estructural, el título. ¿Qué debe hacer el título? ¿Cuál es la función del título? Pues reflejar de manera clara y explícita el tema. ¿Qué es algo explícito? ¿Quién sabe? Juan Pablo, ¿qué es algo explícito? ¿Cuándo decimos que algo es explícito? ¿Alguien sabe? No. ¿Algo verás? Más allá de veras, mier. Por ejemplo, cuando alguien nos está hablando muy enredado, ¿sí? Es usual que uno le diga, venga, no le estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo, sea más explícito, ¿sí? Que no le estoy entendiendo, sea más contundente, Conciso. ¿sí? Exacto, más conciso, más contundente, más concreto, más específico, ¿sí? Entonces, eso debe buscar el título, ¿cierto? Concretar o hacer una pequeña descripción más o menos contundente del tema, ¿sí? Cosa que cuando usted lea o uno lea el título, uno ya sepa de qué le van a hablar en el informe. Y eso es en últimas lo que debe buscar todo título, independientemente de qué escrito estemos hablando, de un ensayo, de una tesis, de una monografía, de una crónica, bueno, lo que sea. Esa es como la finalidad de un título, que cuando el lector lo aborde, ya sepa más o menos, o ya se haga una idea de qué es lo que sigue. Listo, llegó Bustos. Tardísimo. Bueno, yo asumo que ya copiaron el título, ¿cierto? Entonces, ahora sí, viene la parte introductoria, ¿cierto? La introducción. Esta es la introducción. ¿Qué busca la introducción? Abarcar de manera general el tema, ¿sí? La presentación del tema y su contexto, como lo que les mencionaba más o menos en el ensayo. Este escrito pretende defender la siguiente idea, la siguiente postura, puesto que tan. Punto. ¿Cierto?
En términos de un informe, pues sería algo así como el presente informe pretende documentar los avances, supongamos que es un informe de tipo científico, los avances que se han registrado en el último periodo o en los últimos 15 días en cuanto a la investigación orientada o enfocada hacia la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se documenta o se registran esos hallazgos, esos progresos o retrocesos también. También se puede dar, ¿cierto? Que no se avance nada, sino que todo lo contrario. Bueno. Pasemos ahora al cuerpo o desarrollo, que es la parte más extensa. Sería como, contrastándolo con el ensayo, sería como la parte argumentativa. ¿Sí? El cuerpo, lo que va en medio, que es lo que, en términos de la distribución, lo que más abarca, espacio. Colóquenlo allí. Siguiente guión o siguiente numeral o letra, según lo estén colocando. Cuerpo desarrollo. Contiene la información principal, evidencia, resultados y la metodología utilizada. Gustos, estamos trabajando el informe. Vaya tomando, deje un espacio por ahí de media página y copie lo que llevamos ahí. Y como esto está quedando grabado y queda en Classroom, se desatrasa con el video. ¿Oyó? Bueno. Bueno, profe. Entonces, el cuerpo de desarrollo, como les mencionaba, contiene la información principal o la información que se pretende informar, ¿cierto? La evidencia que respalda o que sustente eso que estamos comentando en el informe y pues los resultados de la investigación, si se tratase de un informe científico. También la metodología. Entonces es la parte como más densa, ¿cierto? Del informe, el cuerpo de desarrollo. ¿Qué seguirá? ¿Quién se atreve a decir que sigue? ¿El ¿Quién final? sospecha? Sí, pero ¿cómo se llama eso? ¿Las qué? ¿La con- Eso, Dana, la conclusiones? conclusión o conclusiones, porque pueden ser varias, ¿cierto? Conclusión o conclusiones es donde se recopilan los resultados más relevantes de la investigación, ¿cierto? Fácil. Conclusión o conclusiones, condensamos y concretamos todo lo que aborda el informe, ¿sí? Los aspectos a destacar, ¿sí? Lo más relevante, lo que se resalta. Finalmente, concluimos de este informe o de los avances registrados en el informe, que en definitiva no hemos podido encontrar la cura del COVID, para el COVID-19. Profe, una pregunta, ya que usted mantiene estudiando y eso es todo eso, una pregunta, profe, ¿verdad que lo del coronavirus ya hay una cura? Pues es que No. hay varias propuestas, ¿cierto? No cura, pues, que se diga que impide los contagios. Sí, es que ese es el problema más grande, que ya hay muchas alternativas, digamos así, para tratar a las personas. ¿Sí? O sea, se reduce significativamente la tasa de mortandad, de mortalidad, pero sigue siendo igual de contagioso. Entonces, de poco nada sirve que, bueno, listo, usted tiene acceso al medicamento y a usted no le pasa nada, pero peor porque usted se siente bien y usted sale a la calle a seguir repartiendo el virus. Entonces, eso es como a lo que hay que apuntarle y lo que todavía no han podido resolver, que deje de ser tan infeccioso, que se deje de viralizar, que es que ese es el problema. Sí, es más eso que cualquier otra cosa. Bueno, La única forma que jalar eso es que volvieran a hacer todo. no sé, se cortó. El problema es que las personas no copian de nada. Eso también va entre las personas, ¿no, Sí, profe? sí, claro, la verdad. Dicen que no pueden salir y todo el mundo sale, fiestas. Ese es el problema. Claro, como no es algo en lo que las personas ven que sea tan grave, por así decirlo. Entonces dicen, no, esto. Ve, en fin, eso es otra discusión, ¿cierto? Vamos entonces a terminar con la bibliografía, que es lo último. ¿Sí? Las fuentes, los soportes del informe, al igual que el ensayo, que con el ensayo, ¿cierto? ¿Cómo su título? Las fuentes que apoyan al texto o al informe. ¿Cómo? Sí, subtítulo. No, perdón, es otro de los
De la De estructura. los elementos estructurales, sí, sí, sí. Es el último rasgo o elemento estructural. Terminen allí y ahí sí pasamos a otro subtítulo que son los tipos. Ahora sí, los tipos de informes. Faltan tipos, la clasificación y acabamos ya con las tipologías. Entonces vamos a ver, según cómo estemos de tiempo, dejemos si algo solo hasta los tipos, ¿Me puedo parar un momento? Que mi hermano necesita un favor. despejamos, sí, despejamos dudas y las dudas pues del formulario pasado y dejamos así por hoy para concretar ya la otra sesión y ver el tema de la publicidad. Igual después vemos un par de videitos que nos pueden de pronto ayudar a precisar cierta información que ya hemos abordado en la clase. Bueno, tipos. Copien allí por favor los tipos. El primer tipo de informe, el que hemos mencionado a lo largo de la sesión, de la clase, tipo científico. Es el que da a conocer procedimientos, resultados y conclusiones obtenidas por una investigación o por un trabajo científico, ¿sí? Buena parte de los informes se publican o se realizan con cierta regularidad, porque el propósito es mantener informados a un público particular, pues de los avances obtenidos, ¿cierto? O de los resultados, más allá de cuáles sean los resultados, porque los resultados no necesariamente tienen que ser avances. Un resultado o una investigación puede arrojar resultados negativos también, ¿cierto? Como lo que les decía ahora. Entonces es como eso. Entonces el de tipo científico, regístrenlo allí por favor. ¿A qué tipo de auditorio, recordando un poco lo de la exposición oral, a qué tipo de auditorio creen ustedes que está dirigido este informe científico? ¿Será que nosotros lo podemos leer fácilmente? No, solo algunas No, personas. es especializado. Eso, mirar muy bien. Para un público especializado o académico, ¿cierto? No obstante, es un tipo de informe muy recurrente y lo tenemos que abordar. Bueno, después del científico van a colocar allí el informe de tipo de carácter técnico. ¿Sí? Informe técnico. En este se describen las características y circunstancias de un problema técnico. Entonces, miren, ustedes cuál es la diferencia sustancial entre el de tipo técnico y el científico. El primero, obviamente, aborda asuntos de orden científico y el segundo, cosas relacionadas con fenómenos sociales, ¿sí? Fenómenos sociales, psicológicos, económicos, ¿sí? De población, por ejemplo, también. Y también se realizan con cierta regularidad, así como los informes de tipo científico. Es casi, en cierta medida se asemejan bastante, pero en función del tema se distancian por algunas cosas. Por ejemplo, un tipo de informe técnico es el censo, ¿sí? Todos ustedes ya saben qué es el censo, ¿sí o no? Cuando van, hacen la respectiva visita a la casa, preguntan cuántas personas viven, ¿cierto? Se registra el estrato socioeconómico, bueno, tantas cosas, ¿cierto? El DANE, por ejemplo, es una institución que regularmente está realizando este tipo de informes técnicos, ¿cierto? ¿Cuál es una manera muy usual mediante la cual ellos presentan los resultados? Encuesta. Exacto, sí, muy bien. Esa es la herramienta, pero ¿cómo se publican los resultados de encuesta, Steven? Con ¿Cómo gráficas así? estadísticas, ¿cierto? Tanto por ciento contestaron que sí, tal porcentaje que no, ¿sí o no? Eso. Y eso se publica con gráficas estadísticas, gráficas de barras, gráficos circulares o de torta, como ustedes también le dicen. ¿Ya están viendo estadística o no? Todavía no. Sí, hijo, lo vimos de rato. Ah, por eso. Entonces, esa es Escuchar una pregunta. el mecanismo con el que se publican los informes técnicos. Sí, Valencia.
No, mejor porque no vamos y miramos el formulario antes de que se acabe la clase, que quedan No, 4 todavía, minutos. no, todavía queda más tiempo, apenas van 25. Ah, ¿verdad que empieza a las 10? Ah, no, sí, sí. Bueno, listo. Finalmente tenemos el tipo de informe divulgativo o de divulgación. Es el tercer tipo, ¿cierto? Naturalmente hay más tipos, pero vamos a abordar solo estos tres que son los principales. De divulgación o divulgativo. Tienen la intención de adaptar los resultados de investigación hechas con procesos técnicos a las competencias de cualquier ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que sigue después. Están destinados a un público general. Su lenguaje se adapta a cualquier lector. Entonces, estos informes de divulgación prácticamente podemos decir que hacen las veces de traductor, ¿sí? Son informes que traducen lo que dicen, por ejemplo, los informes científicos y los informes técnicos. Claro, como está dirigido a un público más académico, lo que hace el informe de divulgación es sintetizar, concretar y clarificar o esclarecer esa información registrada en esos dos informes para que el público más popular, digámoslo así, lo pueda entender. ¿Sí logran entender eso o no? Entonces, en esa medida, el informe de divulgación a qué público o qué auditorio estaría dirigido. No especializado. Muy bien, mira, al público auditorio no especializado, ¿cierto? Es como lo propio allí. Entonces, que quede muy claro eso, ¿sí? Ese informe de carácter o de tipo divulgativo lo que pretende es traducir o clarificar esa información que se presenta por los otros dos tipos de informes de manera más técnica, más difícil de comprender. Entonces, este informe divulga esa información para que el común denominador de las personas lo pueda entender. Es eso, ¿sí? Bueno, terminen Teacher, de no copiar allí. invite por... Está allí en el chat, Juan David. Es sino que lo copie. Y si no, pues en el video de la clase queda registrado todo. Pueden retomar la explicación las veces que quieran. Ah, no, no, Finalmente ya. Es que se me había el internet, profe, me pareció cosa ahí. coloquen de subtítulo, a manera de subtítulo clasificación y la otra clase vemos la clasificación para que utilicemos los minutos que quedan despejando las dudas. Coloquen clasificación y dejamos allí la otra clase, retomamos en ese apartado. Entonces, tipos, hay 3. Finalmente, quedamos en la clasificación, también hay 3, pero pues la otra clase ya las abordamos y terminamos. Entonces, ¿cuáles son los puntos del formulario? ¿Mm? Pues yo no sé cómo era que decía el punto, pero, o sea, era una pregunta como muy, no sé, como muy cerrada, o sea, no tenía explicación. Entonces yo para enviarlo, ¿Era abierta? Sí, ven, yo sí pues, que se la digo. ¿Era abierta? una abierta. Ya le digo cuáles hay, profe. Las únicas En las abiertas son, abiertas eran una defina, que decía, defina con términos propios que es un ensayo argumentativo, ese lo tiene que tener muy claro. Es así, sí, es así, ¿Por qué resulta importante incluir fuentes? También. también. Explique con sus propias palabras cómo se elabora un ensayo, nosotros lo También, trabajamos. también lo trabajamos. Indique yo cuál es creo que sí entonces la dice qué finalidad. presupone el ejercicio. Ese, ¿Qué la presupone equivalencia. el ejercicio argumentativo? ¡Ja! Eso, pues yo Ese no sé lo qué es dije eso. 2 veces en las 2 clases. Y se los repetí más de 5 veces, sumando las 2 clases. ¿Qué presuponía la argumentación? Dije, ¿qué presupone la argumentación? Y lo explicamos con el ejemplo del permiso que les daban sus papás. Ahí sí, más juicio tuvieron que haber colocado en la clase. O retomen Nada. la lección. Eso está ahí. No, pues yo respondí, pero respondí mal. Entonces, Ah, pues ya lo mandó. pues sí. Esperemos que las otras le hayan quedado buenas para que no le No, vaya a pues sí, pues bajar porque tanto. todo está en el cuaderno. Sí, todo está en el cuaderno y eso también tenía que quedar en el cuaderno porque
se los expliqué demasiado, fui muy enfático en eso. La explicación les dije, ¿qué presupone el ejercicio argumentativo? Varias veces. Las razones por las cuales uno da razones o argumenta. ¿Sí? Bueno, sería como eso. Es mi impresión, todavía quedan 10 minutos. Sí, todavía quedan 10 minutos. Nos rindió mucho. Ah, no, entonces vean. Abordemos la clasificación y nos adelantamos. ¿Sí o no? O mejor vemos el video. ¿Qué prefieren? Pero igual si vemos el video, la otra clase hay que copiar la clasificación. Ustedes verán. ¿Cuál de las dos? Termina con clasificación, ya cerramos el tema. Pues las tipologías. Ya eso es lo último que se copia. O vemos el video y la otra clase terminamos de copiar. Decidan. Decidan o decido yo. Y yo los pongo a copiar. ¿Mm? Profe, pues yo digo que el video. Bueno, hágale pues. Denme un instante, entonces yo lo busco un momentico, pero pónganle mucha atención que en el video se sintetiza buena parte de lo que hemos hablado. Listo, el video es bastante claro. Préstenle mucha atención. Ya voy a compartir la pantalla. Compartir. Listo. Aquí. Ya le voy a subir más volumen. Ciudad Continental, Ideas que Cambian el Mundo, presenta el informe en el curso de Métodos y Técnicas de Estudio. El propósito de esta clase es que los alumnos y alumnas identifiquen los tipos de informe de acuerdo a su estructura y a través de una hoja de actividades. De este modo, nos estamos ejercitando en el arte de crear informes. La definición es que el informe es un texto de estructura predominantemente expositiva en el que se describen las acciones, los métodos y procedimientos que nos sirven para adelantar una labor de tipo investigativo u operativo. Dada la definición, empezaremos a resolver inquietudes. De este modo, estaremos bien preparados para redactar un buen informe. Características. Cuenta con un título en el que se concreta el tema. Por ello, el título tiene que estar bien redactado. Los subtemas se enuncian claramente. Y es conveniente redactarlo en tiempo pasado, pues se informa sobre lo ya sucedido. Hay informes expositivos, de interpretación y demostrativo. Esto va a depender qué es lo que quiere redactar uno, qué es lo que quiere dar a conocer. También puede ir acompañado de un glosario que facilite la comprensión de los tecnicismos. Se enuncian únicamente datos comprobados y relevantes, el estilo es directo y formal, la sobriedad es un requisito importante, la redacción suele ser impersonal y directa, y se puede poner también tablas, cuadros, gráficos que nos ayuden con la presentación de los datos dentro del informe. Clases de informe. Tenemos por objetivos: el expositivo expone datos sin mayor análisis, las conclusiones son opcionales. El interpretativo describe, analiza, plantea conclusiones, formula recomendaciones. El demostrativo presenta hipótesis, describe. Clases de informe. Por contenidos. Tenemos el de lectura, de salida de campo y de laboratorio. De lectura da cuenta de los temas. Salida de campo observa todo lo que sucede en el terreno y laboratorio se experimenta justamente en el laboratorio. La estructura. Tenemos la carátula, que es lo que contiene lo más principal, la presentación en una frase nominal. Tenemos el índice que presenta el listado del contenido y el cuerpo, que ahora lo vamos a ver. Veamos entonces el cuerpo. El cuerpo tiene una introducción. La introducción se redacta al final. Los objetivos. Los objetivos están relacionados con las acciones. Son los propósitos reflejados en las acciones.
Todo esto acompañado de metodología y recursos. Después de esto, vemos que en la estructura tenemos las conclusiones, bibliografía y el anexo. El anexo es el lugar donde se ponen los datos extra que encontremos. Muy bien, con esta información podemos estar preparados para no equivocarnos en la redacción de un informe. Liliana Olaya Avilés, Héctor Hermosa Maldonado. Listo. Ese era entonces el videito, ¿cierto? Fácil. Voy a dejar la grabación de la clase hasta aquí.